Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:30 en la mañana, gracias. Como siempre, agradecemos la gentil visualización que ya tenemos a esta hora, tanto en nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV, cuanto en nuestra fanpage de Facebook. Invitados todos a pegarse una tacita de café, perdón, calientito antes de que se me enfríe y empezar con el comentario, el monólogo de la mañana del día de hoy. También quiero agradecer los mensajes que ya empezamos a recibir. Como digo, está habilitada nuestro canal de WhatsApp, o la posibilidad de canalizar cualquier mensaje a través del WhatsApp de Sonorama, que es 099-912-4000. Gracias. Ya nos escriben, ¿no? Nos saludan desde el Redondel del Ciclista, muchas gracias. Voy a trasladar este mensaje que también nos ha llegado. Le envío un abrazo al doctor Manuel Espinosa Fernández. Me había escrito y perdóneme, no le había podido contestar, doctor. Ya vamos a interactuar. Me decía que somos 18,261 jubilados a los que desde el 4 de agosto de 2017 se nos está masacrando día a día. Hoy me contacto con usted, doctor, le ofrezco mil disculpas, he estado con un montón de cosas, pero para ver justamente si conversamos y canalizamos algún tipo de entrevista a través de nuestro espacio. Gracias por hacerlo, muy amable, le envío un abrazo a la distancia. Bueno, a ver, evaluemos los anuncios presidenciales del día de ayer. Vamos de la forma al fondo. Creo que la forma hay que destacar, siempre será importante que las autoridades se reúnan, siempre será importante que de esas reuniones se procuren sumar esfuerzos para poder encontrar alternativas de solución. Ayer estuvieron reunidas varias autoridades con el presidente de la República. ¿Quiénes los más estuvieron o al menos aparecieron en la foto? La polémica foto del final, ¿no? Yo siempre digo que la forma sí cuenta también en el fondo, pero bueno. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo es justamente ver a varias autoridades, el presidente de la República, el vicepresidente Borrero, la presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Vemos allí al secretario jurídico de la Presidencia, al secretario de Comunicación, al director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, que además asumió por encargo la dirección del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores. Pomposísimo, larguísimo el nombre de esa institución que está muy venida a menos. La fiscal Diana Salazar, el Procurador General del Estado Íñigo Salvador, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Sofía Almeida, le vemos allá a la ministra de Gobierno, la comandante de Policía, el Contralor del Subrogante, el gobernador del Guayas, el ministro de Defensa Nacional, la secretaria de Derechos Humanos, el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, el vocero presidencial, Carlos Gijón, y el secretario de la Administración, Iván Correa. Ellos son todos los que aparecen en la foto. Está bien que se reúnan las autoridades, más allá de que creo que no estuvieron todos los que deben estar, y estuvieron aquellos que no debían estar. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en una reunión como estas, y le preguntamos ayer en la mañana en la entrevista que junto a Belkis mantuvimos con el señor defensor del pueblo, ¿cómo es posible que al defensor del pueblo no le hayan invitado? ¿Cómo es posible que al defensor público encargado no le hayan invitado? Y es así, o sea, por la propia naturaleza de la Defensoría del Pueblo, con quien durante el fin de semana se activaron una serie de mecanismos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, había que invitar al defensor del pueblo y había que invitar al defensor público, porque la propia norma jurídica en el país establece que ante la imposibilidad de una persona de pagar un abogado, el Estado le provee uno, como lo que vemos en las películas. Eso está vigente acá en el Ecuador. El Estado, a través de la Defensoría Pública, provee abogados para la defensa, porque la defensa, el derecho a la defensa, es un derecho universal, aunque a alguna gente no le gusta. Pero como siempre he citado, hasta el más contumaz delincuente tiene el derecho a tener un abogado, y el Estado se lo proveerá si es que no tiene recursos para financiar el pago de un abogado. Para eso sirve la Defensoría Pública. Pero no fueron invitados ni el defensor del pueblo ni el defensor público, lo cual evidentemente a mí en lo personal me ha llamado la atención.
No sé qué tenía que hacer ahí, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sinceramente, lo digo con todo respeto para esa institución. Pero creo que en el contexto de esta crisis no tiene nada que hacer. Pero bueno, estuvieron allí tratando de sumar esfuerzos. Pero digo, el hecho de reunirse, aunque se hayan demorado 72 horas, el hecho de reunirse ya es un primer paso. Es un primer paso. El hecho de concordar la aprobación de un documento que se llama Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria es otro paso. Bien una reunión, bien el concepto de la reunión, bien la idea de haber concordado un acuerdo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero vamos a desmenuzar algunos términos del acuerdo, porque claro, hay algunos temas que creo yo son importantes, pero no son de ejecución inmediata. Y algunos se establecen justamente en este acuerdo, pero no se especifica cómo lo van a ejecutar, y ese es el grave problema que tiene este país. No es un problema reciente. Pero aquí en el Ecuador, lamentablemente, se anuncian cosas, pero no se explica la manera de instrumentar esas cosas y quiénes asumen esa responsabilidad. La responsabilidad de instrumentar justamente aquello que se anunció el día de ayer. Desmenucemos los 7 puntos del acuerdo, rápidamente. 1. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Se iniciará el proceso de pacificación. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el alcance de la pacificación? Tomando en cuenta que además hay gente que en su momento, en procesos anteriores, había cuestionado esto que se llama la pacificación, con grupos que cometían actividades delictivas o que tenían algún tipo de problemas, me refiero a pandillas, a bandas, etcétera. ¿Qué es el proceso de pacificación? ¿Cuál es el alcance de esa pacificación? Pero sobre todo, ¿quién va a coordinar ese proceso de pacificación? ¿Cuál es la institución o cuál es la autoridad que se va a encargar de ese proceso de pacificación? ¿Será la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez? ¿Será la ministra de Gobierno, Alexandra Vela? No digo el defensor del pueblo porque no lo han incluido pues en la reunión del día de ayer. Pero en un proceso de pacificación, básicamente ese proceso, creo yo, debería estar liderado por los organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, tomando en cuenta además que en este mismo primer punto dice, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. ¿Qué sociedad civil? Vamos a hablar más adelante con Nelsa Curvelo, y yo creo que allí, por ejemplo, trataremos de entender un poco qué significa el proceso de pacificación. Y a Nelsa Curvelo le hemos invitado porque ella ha mantenido durante el último fin de semana una serie de reuniones involucrándose justamente en esta situación desde su condición de activista y de defensora de los derechos humanos. Para entender cuál va a ser la participación de la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Que es un término tan etéreo, ya tan amplio. Todos nosotros somos sociedad civil. Denise, Belkis, quien les habla, Robert, que es el operador, todos somos parte de la sociedad civil. Ustedes, todos nosotros somos la sociedad civil. Pero ¿qué sociedad civil? ¿Qué segmento de la sociedad civil se va a involucrar y va a apoyar justamente este proceso de pacificación? Pero insisto, ¿quién se va a encargar de liderar el proceso? ¿Qué institución, qué autoridad del Estado? ¿Y cómo van a hacer la coordinación con organismos internacionales? Me imagino que pedirán apoyo a Naciones Unidas, fundamentalmente. Fundamentalmente, pero ¿cómo lo van a hacer? O sea, el anuncio se queda allí sin una concreción, sin una especificidad. ¿Cómo van a llevar adelante el proceso de pacificación? Conceptualmente suena bien, pues, por supuesto. Pero creo que en este punto se necesita pasar, como siempre digo, de los anuncios generales a los temas particulares, a esos detallitos. ¿Saben por qué digo esto? Porque luego, como tenemos memoria corta en el Ecuador y como somos tan coyunturales en el Ecuador, después de esto nos olvidaremos. Si de entrada no se establecen responsabilidades, y eso no se le dice, por ejemplo, tú, secretaria de Derechos Humanos, doctora Bernarda Ordóñez, tú tienes que asumir y liderar el proceso de pacificación. Tú en el plazo de 2 semanas me tienes que entregar un plan totalmente estructurado. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Anuncios como este deben ir acompañados de responsabilidades específicas para su ejecución y de plazos para que no se dilaten el tiempo. Porque reitero, las coyunturas en este país nos ganan.
Y pasamos de un día a otro y nos olvidamos. De aquí a un par de semanas probablemente nos olvidaremos de la masacre de este viernes. Hasta que venga otra masacre. Ojalá que no ocurra. Porque lo deseable es que no vuelvan a ocurrir masacres. Pero este año hemos tenido varios episodios, pues, por eso lo menciono. Tuvimos en febrero, tuvimos en julio, tuvimos en septiembre y tenemos en noviembre. 4 episodios de violencia en los centros de privación de libertad a lo largo del año. Por eso es importante que anuncios como este se iniciará un proceso de pacificación a través del diálogo. Bueno, ¿quién es el que coordinará ese proceso? Bajo el respeto de derechos humanos, el apoyo de la sociedad civil. ¿Qué sociedad civil? ¿La academia? ¿Los juristas? ¿Las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué segmento de la sociedad civil? Y organismos internacionales, ¿cuáles? Naciones Unidas y ¿quién más? Entonces yo creo que hay falta especificaciones sobre su aplicación. Pero por cierto, ese proceso de pacificación no lo haces de la noche a la mañana. Si se inicia un diálogo va a tomar su tiempo. No lo haces de la noche a la mañana. Por eso es importante la fijación de algunos plazos. Vamos al segundo, que tampoco es inmediato. Tampoco es inmediato. Se enviará un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional, el cual será elaborado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado. ¿Saben cuánto se demora la elaboración de un proyecto de ley? Primero, la elaboración. Recién van a elaborar el proyecto de ley. ¿Cuánto tiempo se demorarán en construir ese proyecto de ley en coordinación con la Procuraduría General del Estado? Porque claro, hay temas legales, hay temas jurídicos, hay temas constitucionales que hay que coordinar justamente con el abogado del Estado. ¿Cuánto tiempo creen que se van a demorar? Este año no será. El año se acaba, Dios mediante, a la vuelta de la esquina. Ya estamos 16, en mes y medio se acabó el año. Va a ser muy difícil que antes de que se termine el año presenten un proyecto de ley de defensa ciudadana a la Asamblea Nacional. Pero vamos a imaginarnos, vamos a suponer de que antes del 31 de diciembre presentan el proyecto de ley. Yo digo, por experiencia les digo, que yo creo que hay que procurar no vender humo, sino explicar cómo funciona el sistema de formación de la ley. Vamos a suponer en un mundo ideal que hasta el 31 de diciembre el Ejecutivo remite a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de defensa ciudadana. Yo insisto, solamente que tengan avanzado algo, uno podría pensar de que hasta diciembre ocurra. Vamos a suponer que hasta el 31 de diciembre se presente ese proyecto de ley. En la Asamblea Nacional, al ser un proyecto de ley ordinario, revisen la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay todos unos plazos que se deben cumplir. Y es importante traer a colación esto porque recuerden ustedes que se han generado algunas críticas en los últimos meses del propio presidente Lasso, de varias de sus autoridades y de sus voceros, sobre la forma como la Asamblea Nacional está procesando los primeros proyectos de ley que envió justamente para su trámite. Los 2 primeros. La Ley de Libre Expresión y Comunicación, que reemplazará a la Ley Orgánica de Comunicación, que fue el primer proyecto que envió el 24 de mayo y que todavía no está listo el informe para primer debate, en una comisión que es liderada por un asambleísta que pertenece a las filas de Creo, eso no hay que olvidarse, ¿ya? Pero hay unos plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la formación de una ley, para la elaboración del informe para primer debate. Que revisar la ley nomás y no repetir cualquier cosa muchas veces desde el sesgo político. Han pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, casi 6 meses. 5 meses y 3 semanas, casi para ser exactos. 5 meses y 3 semanas. Y todavía no se ha presentado el informe para primer debate, justamente por la naturaleza ordinaria de esta iniciativa. Esta iniciativa que anuncia el gobierno, obviamente, también debe cumplir con el trámite ordinario en la función legislativa. No lo apruebas como un proyecto de ley de urgencia en materia económica que tiene unos plazos fatales establecidos tanto en la Constitución cuanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No más de 30 días, improrrogables. En el caso de una ley ordinaria, se establecen plazos que incluso pueden ser prorrogables. Y es un proceso más largo. Por eso les decía, vamos a suponer que envían hasta el 31 de diciembre, hasta que llegue a la Asamblea, hasta que califique el Consejo de Administración Legislativa, hasta que envíe a una comisión para su trámite y comience todo el
todo el proceso para el primer debate, nos comimos el primer semestre del 2022. Nos lo comimos. Justamente por las complejidades. Entonces, probablemente el proyecto que ha anunciado, han anunciado las autoridades en el marco de este Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria, sea un proyecto que requiere el Ecuador. ¿De acuerdo? Pero su trámite no es inmediato. Esta no es una medida inmediata. Al igual que el proceso de pacificación, que era el primer punto, no es una medida inmediata. El envío de un proyecto de ley no es una medida inmediata. No es que ya en una semana o en 2 semanas ya tienes encaminada la solución de la crisis. No es una medida inmediata. Vamos al tercero. Y el tercero es absolutamente lógico. Ese sí, por ejemplo, es inmediato. Absolutamente inmediato. Pero depende de la voluntad. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. Esa es competencia de la función judicial. El tema pasa allí por voluntad. Por voluntad. Porque como yo siempre he dicho, en los diferentes espacios donde he tenido la oportunidad de hacer comunicación, justicia que tarda no es justicia. La justicia tiene que ser oportuna y efectiva. Con celeridad, con agilidad, no solamente para unos casos, y para otros simplemente te haces el loco y no impartes justicia. No, no, no. En un mundo ideal, que no es el caso del Ecuador, la justicia debería ser para todos por igual, con los mismos tiempos para todos por igual. Ese no es el caso del Ecuador. Pero eso se soluciona con voluntad política por parte de las autoridades. Eso, ahí por ejemplo no tiene nada que ver el Ejecutivo en esto. No tiene nada que ver el Legislativo. Esta es una decisión de la función judicial. Dice, para el trámite ágil y efectivo de los beneficios penitenciarios solicitados. Me imagino yo que se referirán a la prelibertad de aquellos privados de libertad que han cumplido con el mínimo que establece la norma jurídica para poder solicitar la prelibertad y cumplir el resto de la pena fuera de la cárcel. Ese es un beneficio penitenciario solicitado. Otro beneficio penitenciario solicitado, los indultos o las amnistías. En el caso de los indultos, facultad del presidente de la República; en el caso de las amnistías, facultad de la Asamblea Nacional. Que revisar nomás la norma jurídica. El tema pasa por voluntad. Me imagino que también esto tiene que ver con los pedidos de los abogados de revisión de medidas cautelares o de reemplazar las medidas reemplazar la prisión preventiva por medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Audiencias que muchas veces no tienen fecha o se demoran ad infinitum. El caso, por ejemplo, más emblemático, que con toda seguridad le va a pasar factura al Estado en el futuro, es del asesinato de Víctor Guayas, el luchador y defensor del agua, asesinado en el contexto de la masacre penitenciaria. Él tenía audiencia para el 4 de enero del 2022. Estaba esperando la audiencia al 4 de enero de 2022. Tal vez este es un ejemplo que hoy se lo puede tomar como referencia, para dar cuenta de que el tema de los plazos y la agilidad para la concesión o el trámite de los beneficios penitenciarios solicitados depende de la judicatura y de los jueces. Y que además no hay abuso de la prisión preventiva, que eso no han incluido no han incluido en el análisis. ¿Ah? Que hay otro caso, gracias, contertulio. Yomaira Campuzano escribió ayer en su cuenta Twitter lo siguiente, que creo que es interesante leerlo. Yo lo vi ayer, de verdad que es de terror esto. Con el corazón roto y mi alma hecha pedazos, realizo este post. Mi papá, John Campuzano Triviño, era el hombre más honesto, justo, transparente, dedicado a su familia, amante del deporte, dedicado a trabajar toda su vida para darle lo mejor a su familia. El 13 de noviembre de 2021 me arrebataron a mi papá de una manera tan cruel e injustamente. Desde el inicio, él no debía estar en el lugar que estuvo. El 1 de septiembre a las 5 de la mañana allanaron nuestra casa por orden del fiscal Víctor Hugo González. Para nosotros fue un día terrible. Aparte del susto, se llevaron a mi papá y lo sentenciaron a 90 días de prisión preventiva por investigación bajo el cargo de falsedad de información. Estoy leyendo tal cual, los términos no son los adecuados, pero está escribiendo Yomaira Campuzano. Procedo a leer justamente lo que está señalando, tal cual.
Mi papá fue el contador de la empresa Ecuagran, sociedad anónima, empresa que tenía ladrones. Menciona allí a unos personajes que aparecen que supuestamente eran parte de la plana directiva de esa empresa. Dice, estas personas afectaron a varias instituciones, entre ellas el ISPOL, menciona el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Una vez realizado su robo, se fueron del país, utiliza otro término, dejando a la empresa Ecuagran y del Coro afectadas, y como querían un culpable, se fueron contra mi papá, el contador de la empresa. Como indicaba al principio, el hombre más honesto, justo y transparente, dedicado toda su vida a trabajar, las personas que lo conocían pueden dar fe de esto y mucho más. Mi papá estuvo alejado de nosotros durante todo este tiempo por estar metido injustamente en ese infierno de la penitenciaría, desde el principio poniéndose trabas para que mi papá no salga de ese lugar porque a la fiscalía no le convenía eso, porque tienen la presión de que necesitaban un culpable. Pero nosotros, junto a nuestro abogado, tenemos todas las pruebas que demuestran que mi papá era inocente, e incluso el mismo fiscal lo sabía. Pero aún así, siempre algo pasaba cuando llegaba la fecha de la audiencia para que mi papá salga de ese infierno. Algo pasaba para que llegaba la fecha. Miren esto. Dice, siempre algo pasaba cuando llegaba la fecha de la audiencia para que mi papá salga de ese infierno. Dilación tras dilación. Lo denuncia la hija de una persona que fue asesinada. Pero hoy por hoy mi familia y yo vamos a ir con todo para que limpien el nombre de mi papá, que no crean que ahora porque mi papá no está para defenderse le van a lanzar el agua sucia a él. Es un relato fuerte publicado en el Twitter por Yomaira Campuzano, hija de John Campuzano Triviño, una de las 62 víctimas mortales de la masacre. Pero lo ligo con lo que estaba señalando. Lo que ella decía, siempre algo pasaba cuando llegaba la fecha de la audiencia para que mi papá salga de ese infierno. Dilación tras dilación. Esos temas, a propósito de este ejemplo, esos temas se los enfrenta con agilidad por parte de la Administración de Justicia. Ese punto que estoy señalando, el punto número 3, es pura voluntad de la función judicial para un ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. En un mundo ideal eso no debería constar allí, pues. Eso debería aplicarse, debería ser normal, pero aquí aparece como algo extraordinario, que la función judicial actúe con agilidad y efectividad para el trámite de los beneficios penitenciarios solicitados. Eso debería ser parte de, y no lo es, y por eso tienen que ponerlo en este documento. Pero eso, por ejemplo, sí es de aplicación inmediata. Eso sí, es de aplicación inmediata y depende de los jueces. Depende de los jueces. Luego, el 4. Se mantendrá la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley. Eso es de aplicación inmediata, de hecho está ocurriendo. Y ya vamos a comentar lo que pasó ayer, porque finalmente ayer ingresaron los militares. Ya vamos a hablar de eso. Pero esto también es de aplicación inmediata. Y esto depende exclusivamente del Ejecutivo. Exclusivamente del Ejecutivo. El papel de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional en el ámbito de sus competencias constitucionales. Aunque a alguna gente no le gusta esto. Pero hay una norma constitucional que hay que respetar. Y hay además tratados y convenios internacionales de los cuales Ecuador es signatario sobre la protección de derechos humanos que hay que respetar. Que no es un invento de los legisladores ecuatorianos. Pero esto sí es inmediato y es competencia exclusiva del Ejecutivo. Luego el número 5, por ejemplo, ese punto a mí me parece que está de más. A mí me parece que está de más, salvo mejor criterio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas. El acompañamiento al proceso de reparación integral a las familias afectadas debería ser llevado adelante por la Defensoría del Pueblo, que no estuvo invitada, ¿no?, por el Consejo de Participación Ciudadana. No sé qué tiene que ver el Consejo en esto, pero debería ser impulsado por la Defensoría del Pueblo y por la Secretaría de Derechos Humanos. El acompañamiento a los familiares de las víctimas. Y yo digo, este concepto que a ratos parece tan etéreo, ¿ya?, de participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Y yo quisiera saber, con todo respeto, si el Consejo de Participación Ciudadana, desde su creación, con el nacimiento de la nueva Constitución, ha impulsado en realidad procesos serios
de participación ciudadana. Se ha permitido que el ciudadano, que la ciudadana ecuatoriana se empoderen de los derechos de participación ciudadana. Cuando ese organismo claramente, tal vez su rol primigenio ha sido la designación de autoridades. Y casi que la participación ciudadana, que es tan amplia, ¿no? Lo han relegado a segundo plano. Yo digo, esa parte, por ejemplo, a mí me hace ruido, eso. Ahí tiene que haber estado, insisto, la Defensoría del Pueblo y coordinar acciones con la Secretaría de Derechos Humanos para acompañar el proceso de reparación integral a las familias afectadas. No sé qué tiene que hacer el Consejo, pero la ha incluido ahí. Luego, el 6, indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas, facultad privativa. El presidente de la República puede conceder indultos. Y la Asamblea también por razones humanitarias. Tema de decisión. Y el 7, que también es algo lógico. Qué pena que conste en un documento. Tienen que hacer que conste en un documento para hacer la lógica. La Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos. Es algo lógico, por Dios. En un país con una institucionalidad fuerte, con una función judicial fuerte, con una fiscalía robusta, con unas cortes que fallen en derecho, esto está de más, pues debería ser así, pero ha tenido que ser incluido justamente en este documento. He leído los 7 puntos. ¿Cuántos de estos son de aplicación inmediata? Inmediata. ¿Cuántos de estos a la vuelta de la esquina podrán dejar encaminada la solución de la crisis del sistema de rehabilitación social? Se los he leído, he comentado, he dado mi opinión. Cada uno de ustedes tendrá su propia opinión sobre lo que acabo de leer. Yo tengo la mía y la acabo de expresar. Lo importante es que a partir de este tipo de cosas lleguemos a concreciones y no se venda humo. Porque en este país somos muy dados a vender humo. Esto ocurrió en la tarde. ¿Qué dice mi doctor? Gracias al doctor Andrés Segovia. Hablando justamente del sistema de formación de la ley que yo les explicaba, que esto no se hace de un día para otro. Un aporte de un especialista en materia legislativa. No sabemos el alcance de la Ley de Defensa Ciudadana, pero en la Asamblea hay al menos, vean este dato, 7 proyectos para reformar la Ley Orgánica de Entidades de Seguridad Ciudadana, es decir, hay varias propuestas. Ya tienen propuestas en la Asamblea. La lógica es pensar que todo se puede solucionar con leyes, un error muy común en el tratamiento de los problemas del Ecuador. Suscribo plenamente. Aquí en el Ecuador se promueve que la gente piense que una reforma legal o la aprobación de una ley terminan siendo la panacea para la solución de los problemas. Hay un montón de leyes en el Ecuador. ¿Cuántas de esas leyes se aplican en realidad? ¿Cuántas de esas leyes, por ejemplo, tienen la reglamentación complementaria para justamente aplicarlas en la práctica? Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa del año anterior, me dice el doctor Segovia, modificaron el proceso de formación de la ley, que si se utilizan los máximos plazos puede demorar 16 meses, casi año y medio, si se utilizan los plazos máximos. En la Comisión de Justicia, gracias este detalle, hay proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal que datan desde el 2014, cuando empezó la vigencia del COIP. Más de 10 proyectos de reforma. Tienen en la Asamblea un montón de proyectos. Hay que revisar, hay que depurar esa base de proyectos de ley. Tal vez este puede ser un buen momento, una buena oportunidad para aquello. Buenos aportes que recibo de la audiencia en este sentido. Ayer el presidente, luego de este anuncio de la tarde, el señor presidente de la República intervino, tuvo una presentación en la noche para justamente anunciar todas estas medidas que acabo de señalar y otras. ¿Dónde tengo el documento del señor presidente de la República que se me perdió? Ya mismo entramos con Elsa Curvelo. Voy a cerrar el comentario solamente con esta referencia de lo que dijo ayer el presidente Lasso. El presidente Lasso ayer tuvo una presentación en los medios de comunicación, hablando justamente sobre la crisis carcelaria.
ha señalado que no estamos hablando de delincuencia común, sino de grandes organizaciones con modernas, infraestructuras sofisticadas, armas y complejas. Dice, hoy actuamos, hacemos sentir la autoridad. Hoy mismo he ordenado un masivo operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con 1,000 efectivos que han asumido el absoluto control de la penitenciaría del litoral. Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario para ejecutar acciones de control de accesos de los perímetros externo e interno y todo lo necesario para imponer el orden. Ayer desde la mañana se viralizaron fotografías e imágenes de los militares ingresando a la penitenciaría del litoral. Me detengo ahí y yo pregunto, ¿no dijeron el sábado que no podían ingresar los militares por culpa de la Corte Constitucional? ¿No fue esa la polémica del sábado? ¿No fue por esa polémica que hubo un grupo de gente que no ha abierto nunca la Constitución, que empezó a hablar cualquier cosa respecto de las normas constitucionales con total desconocimiento? ¿No era por eso que a su vez la Corte Constitucional le respondió al señor presidente de la República? Bueno, ayer entraron los militares a la penitenciaría. Yo pregunto, ¿no dijeron el sábado que no se podía? Bueno, sí se podía, pues. En estado de excepción, se podía. Y ayer ingresaron los militares. Entonces esas cosas son las que yo en lo personal no entiendo. No entiendo. Porque el sábado se dijo una cosa y ayer se hizo otra. Creo que ayer se hizo lo correcto. Pero lo del sábado fue una confrontación totalmente innecesaria. Si podían ingresar los militares, como en efecto ocurrió ayer. Y ahí también me detengo. ¿Por qué ayer? ¿Por qué no la semana anterior? ¿Por qué no hace 2 semanas? ¿Por qué recién ayer? Creo que esas cosas deben ser respondidas, me parece a mí, con mayor profundidad por parte de las autoridades. Y cierro el comentario con lo último. Dentro de los anuncios del presidente, el presidente Lasso ha dicho, hablando de las reformas legales, ha dicho, los jefes de las mafias, atacaremos la raíz del problema a los jefes de las mafias, ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales escondiéndose detrás de sus secuaces, por ello tipificaremos el nuevo delito de autoría por dominio de organización, es decir, los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Autoría por dominio de organización es el delito que dice el señor presidente de la República se va a incluir en la legislación ecuatoriana. Y me detengo ahí, yo no soy abogado, pero trato de nutrirme de las opiniones de muchos especialistas en la materia, y créanme, ayer he leído a un montón de gente. Le he leído a Joffrey Campaña, le he leído a Pablo Encalada, le he leído a Gustavo Chiriboga, le he leído a Felipe Rodríguez, le he leído a María Paulina Araujo, y voy a leer lo que dice una jurista del nivel, de la seriedad, de las credenciales de María Paulina Araujo. Presidente, con todo respeto, basta con leer el literal D del numeral 2 del artículo 42 del COIP para saber que lo que se propone y se corrige con la fe de ratas ya existe. Está en plena vigencia desde el 10 de agosto del 2014. En este tópico, ley hay. Lo dice María Paulina Araujo. Felipe Rodríguez, otro jurista valioso, académico, de primer nivel, muy serio, que a algunos no les gusta. Yo le guardo un profundo respeto al doctor Rodríguez. Veo que se ha decidido incluir en el COIP la autoría mediata, la delincuencia organizada y la asociación ilícita para enfrentar la crisis carcelaria. Me parece hermoso, pero en un mundo paralelo, pues en las 3 instituciones ya están expresamente en el Código Orgánico Integral Penal. Otro comentario de un jurista en torno justamente al anuncio del presidente de la República. Y voy a leer un último comentario. Estoy leyendo comentarios de gente que sabe, pues. El doctor Joffrey Campaña. Señor presidente, con todo respeto, despida al incompetente empleado que lo hace quedar pésimo ante millones de ecuatorianos. Su propuesta de reforma legal anunciada hoy está en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 42. Entonces ya está. Entonces ahí es cuando yo me pongo a reflexionar y utilizo un término que siempre utilizo. La famosa venta de humo. La famosa venta de humo. Entonces yo creo que estas cosas hay que ponerles un poquito más de seriedad. Si está ya, aplíquenlo. Y aquí es interesante, gracias mi doctor Francisco. Ayer estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, respetuosamente. Hago referencia al doctor Saquicela. Si esto fue anunciado en la tarde, alerte que esto ya existe en el COIP. Y
Y no cometan el error de vender humo diciendo que esta va a ser la panacea para combatir el crimen organizado. Pues si está en el COIP, apliquen lo que dice el COIP. De esto vamos a hablar en el curso de la jornada del día de hoy. Ya nos vamos a enlazar con Nelsa Curvelo tras la pausa y más adelante con Fernando Carrión, igualmente de modo telemático, para hacer un análisis sobre este tema. Les traslado allí. Cada uno de ustedes tendrá su propio criterio y su propia valoración. Resumo diciendo lo siguiente, y estoy convencido que ustedes van a coincidir conmigo. Yo quiero un mejor país. Y yo quiero que en esto al presidente de la República le vaya bien. Que tome las decisiones adecuadas, con sabiduría, con conocimiento de causa, con agilidad, con celeridad, con oportunidad. Porque si al presidente de la República le va bien en el combate al crimen organizado y en la solución del problema carcelario, tendremos una mejor sociedad. Pero creo yo que al mismo tiempo hay que hacer las cosas bien. No hay que vender humo, hay que mantener un adecuado nivel de coordinación, hay que profundizar en algunos de los anuncios. Y no hay que excluir a determinadas autoridades. Que abunde ahí la presencia de autoridades y a cada una brindarles un rol específico. Cierro mi comentario, muchas gracias por la enorme visualización, enorme que hemos tenido, casi 2,000 personas, más de 2,000 personas conectadas en vivo a través del Facebook Live y también de nuestro canal de YouTube. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.